El profeta Elías, descubriendo los secretos ocultos de sus luchas y milagros. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el Monte Carmelo. La luna brillaba como un faro, pero el aire estaba cargado de tensión, y los vientos susurraban secretos. Elías, un hombre de fe templada en el fuego de la adversidad, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Su mirada, intensa y decidida, ardiendo con la luz de su convicción, desafiaba la oscuridad que lo rodeaba en un mundo donde la idolatría había tomado el lugar de la verdadera adoración. Elías se erguía como un faro en la tormenta. La gente había olvidado la voz del Señor, y él, un solitario en un desierto de incredulidad, sentía el peso de las dudas apretando su pecho. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba mientras los murmullos de los profetas de Baal resonaban en su mente. Era un juego peligroso, una exhibición de fe que podía costarle la vida. El escenario estaba listo, 12 grandes piedras, un altar de madera desgastada, y un sacrificio dispuesto a ser consumido. El sol se ocultó, y la oscuridad se alzó como un velo, creando un ambiente de expectación. La multitud, nerviosa y temerosa, observaba con ojos desorbitados. ¿Podría este hombre, acérrimo defensor del Dios viviente, hacer caer fuego del cielo? A medida que comenzaba a invocar el nombre del Señor, el viento se volvió más fuerte, arrastrando consigo el murmullo de las gentes, creando una melodía inquietante. Elías sentía el sudor en su frente, la tensión en sus músculos. Su oración desgarrada parecía resonar en lo profundo del alma del cielo. Era un instante de revelación, un momento donde lo divino parecía estar a la mano, pero justo cuando la atmósfera estaba impregnada de anticipación, de repente un silencio profundo llenó el aire. Ni un susurro, ni un movimiento, y en ese abismo de quietud, la duda comenzó a deslizarse. Las miradas incrédulas de los profetas rivales destilaban desdén. ¿Sería Elías un engañador? Él mismo sudaba frente a su propia convicción. ¿Sería realmente escuchado? Un escalofrío recorrió su espalda. Cual sombra entre sombras, la duda se asomaba, tradicional y peligroso. La noche se tornaba más oscura, los signos más confusos. ¿Qué pasaría si el cielo guardaba silencio? La presión de un destino incierto lo envolvía. Elías, el hombre de Dios, con sus manos temblorosas levantadas al cielo, esperaba la señal. Las llamas de la guerra interior danzaban tan ferozmente como las brasas del sacrificio que yacía a su lado. ¿Hasta dónde llegaría su fe? ¿Qué milagro anhelaría ver? Quedaba un resquicio de esperanza, pero la presión era aplastante. Luego, cuando el aire se volvió espeso y el fulgor de un relámpago iluminó fugazmente el horizonte, una nueva pregunta reverberó en su mente: ¿qué poder real contendría esa lucha en la que estaba a punto de embarcarse? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El viento se detuvo, como si el universo mismo contenía la respiración. Elías sintió que el tiempo se desvanecía, y en ese instante profundo de incertidumbre, la multitud contenía el aliento. Un murmullo indeciso surgía entre los ciudadanos, una mezcla de miedo y expectativa. El hombre de Dios se plantaba firme, aún con el corazón palpitante, como un guerrero a punto de entrar en batalla. Señor de los ejércitos, muéstrame tu poder, clamó Elías, su voz resonando como un eco en las colinas. Cada palabra surgía de un abismo de anhelos y temores, un profundo deseo de ver la gloria divina manifestarse en medio de la oscuridad. Aunque la noche se tornaba más espesa, el fervor en su pecho ardía más luminoso que 1000 antorchas. De repente, sus ojos se posaron en el sacrificio sobre el altar, la ofrenda cuya sangre aún parecía clamar desde el suelo agrietado. Elías recordó a su pueblo, la desolación en sus rostros, el eco triste de sus plegarias calladas. ¿Acaso hay esperanza en este consumo de fuegos y llamas?, se preguntó. ¿Estaría el Señor al oído de su súplica, o para siempre en silencio? Mientras discutía con su propio miedo, una sombra se alzó al fondo de su mente, el poder de un gesto verdaderamente fiel. ¿Por qué había sentido el llamado si no estaba destinado a ser el intérprete del fuego divino?
Con renovada determinación, recordó las palabras que el Señor había susurrado en su corazón: no temas, porque yo estoy contigo. Fue un recordatorio que resonaba, un eco de fe que cruzaba los tiempos. La quietud de la noche fue interrumpida, y un retumbante trueno resonó en los cielos, cual respuesta a su clamor. ¿Es esta la señal? Elías se preguntó, y el fervor en su pecho creció a la par que sus expectativas. Con un corazón ardiente y la mirada fija en el cielo estrellado, levantó nuevamente su voz: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, responde a mí hoy. Afuera, las ondas del viento parecían arrastrar las palabras, llevándolas a lo profundo de los cielos, mientras las estrellas temblaban en su límpido fulgor. Los profetas de Baal miraban con desprecio, riendo en sus corazones ante la fe de un hombre solo, pero en su burla había un resquicio de temor. El miedo siempre acompaña al que tiene fe genuina, pensaron. Es una contradicción que no podían entender en ese momento crucial. Cuando el eco de su oración se desvanecía, Elías sintió un cambio. Una fuerza desconocida parecía movilizarse. Las nubes se agolpaban rápidamente, formándose en una oscura manta que cubría el cielo. La atmósfera se tornó eléctrica, como si el mismo Dios estuviera levantando su telón de ángeles para los hombres. Sin embargo, en el fondo de su ser, Elías sintió un escalofrío de desasosiego. ¿Y si el poder de Dios no se desata? Esa fragilidad se posó sobre sus hombros como un manto pesado. Se preguntó si había sido demasiado audaz o si había interpretado mal su llamado. ¿Acaso el fuego del cielo no caería? Mientras sus pensamientos se agolpaban, una voz interior comenzó a susurrar: más que temor, ofrecía revelación. No es solo tu vida en juego, sino también la vida de muchos. Tu fe puede restaurar la adoración en tu pueblo. Era un desafío, un compromiso más allá de lo personal. Así como los viejos relatos se transmitían de generación en generación, había uno más sin contar que estaba a la espera de manifestarse. Elías respiró profundo, buscando en su interior la fortaleza que solo el cielo podría proporcionarle. La lucha entre la fe y la duda nunca había sido tan palpable, cada latido parecía un recordatorio de la enorme responsabilidad que llevaban sus hombros. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido ante la inmensidad del desafío, el cielo lanzó un rugido poderoso, partículas de luz comenzaron a danzar en la atmósfera. El aire vibró y Elías, sintiendo que el curso de su vida y del pueblo pendía en un hilo, esperó ansiosamente, con el corazón a toda prisa. ¿Qué vendría ahora, cuando la frontera entre lo ordinario y lo milagroso parecía desdibujarse? ¿Desataría el cielo su fuego o una vez más se perdería en la incertidumbre? Mientras la presencia del Señor parecía hacerse palpable, una nueva revelación aguardaba en el horizonte. El corazón de Elías latía con fuerza al sentir el peso del silencio que se había apoderado de la multitud. Los rostros atemorizados de los israelitas, como sombras temblorosas a la luz de las antorchas, le recordaron la fragilidad de su fe. Aquellos que habían discutido con fervor sobre el Dios verdadero, ahora solo eran ecos de desilusión y temor. La risa burlona de los profetas de Baal se apagó en su memoria, y con cada instante que pasaba, la atmósfera se tornaba aún más tensa. Como el hilo que se estira al máximo antes de romperse, las nubes continuaban acumulándose, convirtiendo la noche en un lienzo amenazante. De repente, un rayo de luz cruzó el cielo, como si fuera la mano de Dios que se extendía desde lo alto. Elías sintió que no era solo una señal, sino un recordatorio de la omnipotencia divina. Pero, a pesar de este destello de esperanza, un estremecimiento de duda siguió recorriendo su ser. ¿Y si esos destellos solo son un preámbulo de otra decepción? Se permitió cuestionar, su humanidad enfrentándose al desafío divino. Mientras observaba el altar, Elías recordó los relatos de sus antepasados, aquellos recuentos de maravillas y juicios, donde la mano de Dios se movía con poder y gracia. ¿Por qué no ahora? Se preguntaba en un susurro casi inaudible. A su alrededor, la multitud empezaba a inquietarse, los murmullos ensordecedores se transformaban en un zumbido de preocupación, entrelazando la desesperación con la esperanza en un ciclo interminable. La fama de aquel concurso no solo se trataba de él, sino de toda una nación que se debatía entre la fe y la idolatría. Con la mirada fija en el cielo tormentoso, Elías sintió que se quebrantaba la línea entre el cielo y la tierra, como un escalón que conducía a una revelación divina. Un profundo estremecimiento lo invadió mientras su súplica llegaba a un clímax. Señor, manifiesta tu gloria y salva a este pueblo. Su voz vibró con aliento apasionado, y sintió la energía del universo alineándose con su clamor. Las nubes comenzaron a chisporrotear y un viento gélido atravesó el campo, llevando consigo los ecos de antiguas promesas y advertencias divinas.
En sus adentros, Elías contempló la acción de Dios como un torrente, un rayo de fuerza que podía consumir su sacrificio en un instante. Esta posibilidad de lo milagroso resonaba en su corazón como un canto de victoria ya alcanzada, pero aún así, la voz de la duda persistía. ¿Y si este camino lleva a la condenación? ¿Si el corazón del pueblo jamás se vuelve a ti? Elías sabía que su jornada no solo era un acto de obediencia, era una intercesión en la que la fidelidad de Dios se confrontaba con la infidelidad de un pueblo sumido en la confusión. Mientras las nubes se reunían en un vórtice negro, una revelación le atravesó como un rayo. No podía ser solo un espectáculo para el pueblo. Debía ser un tocado genuino del corazón de Dios. Este compromiso iba más allá de un milagro. Era un llamado a la restauración, un llamado a devolver a Israel a su primer amor. El brote de fuego danzante en su interior comenzó a brillar con más intensidad, pues comprendió que no debía buscar la gloria personal en este momento, sino encarnar la voz de su pueblo, su dolor, su esperanza y su búsqueda de verdad. El verdadero desafío no es solo invocar el fuego, sino invocar la autenticidad de nuestro arrepentimiento. Reflexionó en silencio. Con esta nueva revelación, Elías se plantó firme una vez más, respirando hondo. No podía retroceder. Había cruzado ese umbral donde la fe parecía estar al borde de lo irracional. Tal vez, solo tal vez, el fuego vendría, no como un espectáculo, sino como un purificador que vendría a tocar cada corazón presente. Y entonces, en los instantes que siguieron, el cielo trastornó su silencio, un profundo rugido resonó, y las nubes arremolinadas comenzaron a temblar. El ambiente se tornó vibrante. Sin embargo, antes de que pudiera entender la magnitud del momento, un susurro helado se deslizó en su conciencia, advirtiéndole que esa manifestación podría no ser lo que él esperaba. El misterio de lo que vendría a continuación palpitaba en el aire, tan tangible como la esperanza y el miedo que coexistían en su corazón. ¿Qué ciclo se cerraría y qué nuevo desafío se abriría al sacerdote de Dios en ese día justo? El viento azotó su rostro con una intensidad renovada, como si el mismo Dios se deleitara en la anticipación de lo que estaba por acontecer. Elías, aún aferrado a su fe, sintió que la multitud se volvía a poner de pie. Un mar de miradas fijas, casi ansiosas, buscaban una respuesta al clamor divino. En medio del caos celestial, una voz suave pero firme emergió dentro de él: tu fe es el puente entre lo humano y lo divino. Con cada segundo que pasaba, el rugido en el cielo parecía resonar más profundamente dentro de su pecho. Consciente de cada latido, decididamente se acercó al altar, aún envuelto en los restos de las palabras de esperanza que había pronunciado. Si eres el Dios de Israel, muéstranos tu poder, resonó en su mente mientras miraba los sacrificios preparados. De repente, recordó la historia de su antepasado Abraham, quien, al estar frente a su propio desafío, había mantenido la fe. Si él pudo, yo también, se prometió a sí mismo. La quietud de la noche se interrumpió de nuevo. Un tamborileo sordo, como si el cielo estuviera acercándose, reverberó a través del aire. Elías levantó su rostro hacia las tinieblas, cada molécula de su ser gritando por el contacto con el Altísimo. Sé nuestra voz, habla y haz que el fuego descienda, clamó Elías una vez más, esta vez con más fervor. Su súplica resonó en el aire como un eco de fe, y fue allí donde la ansiedad de la multitud pareció disiparse en un colectivo suspiro. Quizás había en ellos un ligero destello de esperanza tomando forma detrás del velo de la duda. Al pararse firmemente ante ellos, Elías se sintió llevado por un propósito aún mayor que el simple acto de desafiar a los profetas de Baal. Era, de alguna manera, una lucha por el alma de Israel, una llamada a regresar a la autenticidad de su adoración. Las nubes sobre su cabeza comenzaron a girar con más furia, y el viento arremetía, como si la creación misma estuviera respondiendo a la angustia de su corazón. En ese momento de fragoroso silencio, donde el cielo e inversión parecían entrelazarse, se sintió vulnerable, un hombre atrapado entre el eterno juego divino y el inquieto corazón de la humanidad. La pesada lucha de su ser se intensificaba, la línea entre el deber profético y el deseo personal se tornaba borrosa. Un estremecimiento de revelación atravesó su mente: ¿y si el fuego no solo viene para consumir la ofrenda, sino también para encender este pueblo? Esta afirmación lo llevó a considerar la posibilidad de que su papel fuese el de un catalizador, no solo en la demostración de poder divino, sino también en la restauración espiritual de su gente. Mientras los ecos de este pensamiento reverberaban en su interior, la multitud, sintiendo el estremecimiento del viento y el potencial de la manifestación, comenzó a murmurar en voz baja. La esperanza se transformaba en un clamor colectivo, un anhelo compartido que podría haber permanecido desterrado por el miedo hasta entonces. Elías, observando esta transformación,
concluyó que tal vez ese momento ya había empezado a cambiar el corazón del pueblo, un corazón que aún latía de deseo por el verdadero Dios. Señor, que este sacrificio no sea solo un espectáculo, sino la señal de la redención que aguarda, Elías insistió con voz quebrantada. La tensión del momento se crispaba como una cuerda a punto de romperse, y con cada palabra, la atmósfera se volvía más eléctrica. El tumulto de pensamientos, preguntas y una profunda inquietud se desbordaba dentro de él, y aunque sabía que el reloj divino marcaba momentos irrevocables que ya no podía controlar, la fe no era suficiente. ¿Qué tan fuerte debe ser esta fe para apaciguar el clamor de un pueblo perdido?, se preguntó en un susurro. Y en ese instante de incertidumbre, un eco resonó en su mente: a veces, la respuesta no es el fuego, sino la voz que lo invoca. La revelación de que quizás el verdadero milagro no residía en la manifestación física, sino en la unión del pueblo bajo un mismo clamor por el verdadero Dios se asentaba pugnosamente en su corazón. El tiempo seguía su curso, el ciclo de la vida, la fe y las luchas se entrelazaban mientras Elías se enfrentaba no solo a Baal, sino también al abismo de su propia fe y al destino de una nación entera. La profunda pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué tipo de sacrificio es suficiente para restaurar la confianza perdida? Y el misterio de su respuesta permanecía en el aire, tan pesado como las nubes oscuras que prometían desatar su tormenta. El cielo se oscureció aún más, como si el universo mismo contuviera la respiración en expectativa. Elías, en medio de la montaña, sintió que su espíritu esperaba sentir el estallido de lo sobrenatural, un momento que podía cambiar el curso de la historia de Israel. La multitud, silenciosa, absorbía la energía del ambiente, esa inquietante mezcla de fe y desesperación que flotaba como humo en el aire. El profeta, con su mirada fija en el altar, vio las ofrendas dispuestas allí, temblando ligeramente bajo la quietud del momento. Durante un latido eterno, la lógica le susurró que su papel era convocar al fuego celestial. Sin embargo, algo dentro de él susurraba que, en esta contienda, había más en juego que un simple milagro. ¿Cómo puede un solo instante resolver la amargura de generaciones?, meditó mientras su corazón latía en resonancia con los murmullos del pueblo. «Oh, Señor. No solo busco un milagro», imploró Elías, su voz surgiendo entre los vientos rebeldes. «Te pido que desciendas y que abras los ojos de este pueblo. Permíteme ser el portador de tu luz en medio de esta oscuridad». A medida que sus palabras surcaban el viento, cada una de ellas parecía encontrar eco en los corazones de los que estaban presentes. Mientras se entregaba a esta ferviente oración, Elías percibió un brillo en la distancia, un destello de luz que emergía entre las nubes densas que cubrían el cielo. Aunque la imagen era difusa, sentía que el poder de la esperanza se manifestaba de formas inesperadas. El rayo de luz no fue el fuego que anhelaba, pero lo envió en búsqueda de claridad. ¿Es este el preludio del milagro que deseo?, se preguntó, sintiendo las palpitaciones del pueblo a su alrededor como un tambor que marcaba el compás de este momento crucial. A la sombra de las dudas, la multitud anhelaba, y sus murmullos se intensificaron. La atmósfera eléctrica se impregnó con la fe del pueblo, se habían rayado las murallas del miedo y la desesperanza, y las luces de la creencia comenzaron a brillar desde el interior. Elías sintió que cada latido de su corazón resonaba en el pecho de aquellos que lo rodeaban, creando una conexión inexpugnable. En medio de esa conexión, Elías recordaba las fallas y pérdidas de su vida. La huella de los años de sufrimiento y decepción pasaba en revisión ante sus ojos. Cada tragedia había venido con la carga de la soledad, como si Dios lo hubiera dejado abandonado. «¿Es esto mi carga para llevar?», murmuró en un susurro que se perdía en el viento. «He sido llamado a sostener la fe de esta nación mientras mi propia fe tambalea». Las nubes comenzaron a moverse vigorosamente, como si fueran sinfonía a la música de sus angustias. En ese torbellino emocional, se dio cuenta de que su camino no era solo traer fuego al altar, sino también restaurar el vínculo entre Dios y su pueblo. La batalla en la que se encontraba era tan interna como externa. No solo se enfrentaba al poder de Baal, sino a los miedos que lo amenazaban desde dentro. ¿Qué podría ser más poderoso que el fuego?, reflexionaba. ¿Podría el amor, la unidad y la fe ser el llama capaz de prender un cambio en el pueblo? La posibilidad existía, pero el riesgo de ver esto fallar lo aterraba. Temía que, si fracasaba, llevaría consigo no solo su propia desilusión, sino la de todos. Entonces, como un eco del cielo, una voz en su ser susurró: «Las llamas más intensas son las que se encienden dentro del corazón del hombre». Y así, a medida que el viento aumentaba su intensidad,
Elías hizo una elección consciente, dejó de lado su propio temor y lo reemplazó por la determinación de ser el portador de la esperanza. Despertando su fe con este nuevo entendimiento, se volvió hacia el pueblo, donde reconoció en sus ojos la misma búsqueda que quemaba dentro de él. Israel, devuelve tu corazón a Dios, proclamó con una voz desafiante, alzando las manos hacia el cielo. La multitud, sintiendo el fervor de su declaración, se unió en un clamor colectivo. El misterio de la fe y la lucha continuaba allí, en el encuentro entre la desesperación y la esperanza. La pregunta aún se cernía en el aire: ¿qué clase de milagro dará testimonio de la verdadera grandeza de Dios? La luz comenzó a filtrarse entre las nubes, pero el fuego aún no había descendido. Sin embargo, Elías se dio cuenta de que, antes del fuego, debía surgir un corazón unido. Aquella conexión era el primer destello de un milagro inminente. Aunque el desenlace de la noche seguía atado a los caprichos del cielo, en ese instante, la oscuridad y la luz luchaban dentro de él, y una nueva revelación se formando cada vez más cerca: tal vez el fuego que busco ya ha comenzado a arder en el corazón de los hombres que me rodean. El pueblo anhelaba, la expectación del verdadero retorno comenzaba a tomar vida, y Elías, con su ser desgarrado por la fe, se presentaba como el mediador entre lo divino y lo humano, en la espera de la llegada del verdadero fuego. El ambiente seguía cargado de tensión, una vibrante mezcla de ansiedad y expectativa, mientras Elías mantenía su mirada elevada, buscando en el cielo el fuego que sencillamente no llegaba. De repente, un viento helado sopló, sacudiendo las vestiduras de los que estaban presentes, y sus almas parecían agitarse también en ese soplo ancestral. Elías cerró los ojos, sintiendo el roce del aire en su rostro, como una caricia de lo divino. Y entonces se recordó a sí mismo, no solo como el profeta, sino como un hombre quebrantado, ardiendo en su propia búsqueda de respuesta: que si el fuego no desciende, pensó, permitiendo que la pregunta se estableciera en su mente. ¿Cuál será la lección que esta noche nos dejará? La vulnerabilidad de ese pensamiento pesaba sobre él como una losa. Muchos de los que estaban allí miraban a este hombre, único en su llamado, esperando que de sus labios fluyera el alivio a su sufrimiento y la luz a su confusión. ¿Podría su propia inseguridad quedar al descubierto ante un pueblo tan necesitado de certeza? El viento sopló con más fuerza, y la nube de duda se tornó densa. En ese susurro que parecía venir de los mismos cielos, recordó la llamada inicial que recibió de Dios, la promesa de que en su testimonio habitaría la autoridad del Altísimo. Señor, murmuró, ¿me has traído aquí solo para que la incredulidad informe nuestra historia? Mirando la multitud, notó los rostros alarmados y los corazones latiendo al unísono, cada uno una ciega extensión de esperanza, de una fe casi mística en lo que estaba por suceder. Pero una sombra se perfilaba detrás de esa esperanza, la creciente expectativa de la desesperanza. La voz del pueblo era un susurro colectivo, una pregunta desesperada que resonaba en su intelecto: ¿dónde está el Dios que nos prometió liberación? Con el fuego del fervor humano borboteando en sus venas, se sintió obligado a confrontar su propio miedo. Debo ser el facilitador de esta conexión, no solo el ejecutor de un milagro, reflexionó. Esa idea se aferró a sus pensamientos con una fuerza inquebrantable. Debía ayudar al pueblo a reconocer que el Dios que adoraban no era solo el Dios de los prodigios, sino también el Dios de sus corazones, de su historia compartida. Elías respiró hondo, sintiendo cómo la energía del lugar se transformaba, como si cada espíritu presente se atrajo hacia él. Es en la unión de nuestras almas que se halla la verdadera fuerza de la fe, proclamó, y con cada palabra todo el peso de su ser fue puesto en esa revelación. Hoy no solo es la lucha de un hombre contra un dios alienígena. Hoy es el momento de despertar España. Es un llamado para que cada uno de ustedes encuentre su luz. El clamor del pueblo se intensificó, y en ese cántico sentía el eco de la esperanza encendida. La atmósfera, ante lo que parecía ser una declaración de unidad y ceremonia de un nuevo comienzo, fue sacudida por un retumbar en el cielo. Los relámpagos comenzaron a danzar entre las nubes, y el aire se volvió denso con la conspicua promesa de lo milagroso. Con su corazón alineado a las visiones de restauración, Elías no podía contener la nueva oleada de emoción que crecía en su interior. Se dirigió de nuevo al altar, levantando su voz como un estallido de fuerza: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, súbete en nuestro corazón y también en este altar. El fuego que busco no es solo un espectáculo, es la chispa que debe avivar el espíritu de tu pueblo. Entonces, como si escuchando cada palabra, las nubes se abrieron un poco más y una luz radiante fue liberada, iluminando la escena en un resplandor celestial. Elías sintió una sacudida que atravesó su ser, una conmoción que lo situó en el centro de su propósito. Es aquí donde se establece el pacto, y es aquí donde el fuego se vuelve verdadero, susurró para sí mismo.
Deja que la verdad resuene más allá del espectáculo. Sin embargo, mientras la luz se acercaba, una sombra oscura se deslizó por su mente, un susurro que rápidamente emergió como duda. ¿Qué pasa si este momento es solo la ilusión de la esperanza? ¿Qué pasaría si no hay respuesta? La duda se deslizó sigilosamente, sombras en la luz de lo aparentemente divino. La multitud seguía clamando, su fervor palpable, pero la revelación de que aún permanecía un dilema en el aire estaba presente en el pecho de Elías. La luz podía descender y el fuego podría arder, pero aún existía una fragilidad en la conexión entre lo humano y lo divino. Había un espacio para el temor, para la traición de la certeza ante lo inesperado. Mientras esperaban, un estruendo resonó desde el cielo, que prometía respuestas y revelaciones. Pero en ese mismo instante, la verdad se tornó más compleja de lo que había inicialmente imaginado. ¿Es este final lo que buscamos o apenas el principio de una transformación mayor? Y así, Elías se encontró sosteniendo el peso de una gran historia que apenas comenzaba a desenredarse, con nuevos misterios aguardando ser descubiertos en el crepúsculo de la fe y la lucha. El cielo retumbó con una fuerza que sacudió el suelo bajo los pies de la multitud, resonando como un llamado ancestral. El pulso del aire se tornó vibrante, cada latido una manifestación palpable de lo inminente. Elías sintió como su corazón se aceleraba, atrapado entre la euforia y el terror de lo desconocido. El estruendo resonante fue una declaración que cruzó la línea entre lo terrenal y lo celestial, quizás era el preludio de la perfección o la advertencia de un destino incierto. En su interior, la lucha entre sus esperanzas y temores se intensificó. ¿Puede este instante ser el pacto que aguardamos? Elías preguntó en silencio, buscando claridad en medio de la confusión. Se sintió como un puente entre el cielo y la tierra, su voz una súplica expectante en medio de un desierto de preguntas. Mientras los destellos de luz iluminaban la noche, en el fondo de su alma surgió un dilema aún más profundo. En su mente se desplegó un panorama de posibilidades y errores. Si el fuego desciende, ¿seré el portador de la gloria o el destinatario del juicio? Reflexionó, cada palabra un eco de su vulnerabilidad. Siguiendo el hilo de su pensamiento, recordó la historia de sus antepasados. Las alianzas y traiciones, los pactos y los desengaños. Estamos hechos de fe y de dudas, de pasos firmes y de tropiezos inciertos, se dijo, abrazando el trasfondo de su humanidad. La multitud, incapaz de ver la tormenta que rugía dentro de Elías, permanecía tensa, expectante. Sus voces se unieron en un clamor incesante, una vibración colectiva que resonaba en el pecho del profeta. Dios de Israel, escucha, clamó con fervor, como si cada palabra pudiera desarraigar la inseguridad que lo atenazaba. Los flashes de luz comenzaron a perderse en las nubes, y por un instante, el silencio se apoderó del ambiente. Era un silencio pesado, lleno de anticipación y un miedo profundo. Todos los corazones latían con la misma pregunta: ¿escuchará Dios nuestro clamor? Entonces, con el mismo efecto que un trueno conocido, una chispa vivaz emergió de la oscuridad, y Elías sintió que el cielo respondía con poder. Sin embargo, una parte de él seguía cuestionando el significado de ese encuentro. ¿Es el fuego un signo de aprobación o tal vez un recordatorio de nuestra fragilidad?, se preguntó, mientras la luz brillaba y la atmósfera estallaba en un espectáculo de fuerza. De repente, una sombra de duda se arremolinó a su alrededor como un velo gris. ¿Cuánto de lo que estamos presenciando es verdadero? ¿Cuánto es solo un eco de deseos no cumplidos? En ese momento efímero, Elías sintió el peso de toda una nación sobre sus hombros, una responsabilidad que iba más allá de sí mismo. Era el peso de la esperanza, pero también el de la decepción, y esa mezcla lo atormentaba. El eco de la voz del pueblo fue un canto entrelazado de fe y desesperación. Dios de nuestros padres, que nuestro sacrificio sea aceptado, gritaron, cada palabra cargada de fe y anhelo. Los cueros de sus voces se elevaron, y Elías, aún tambaleándose entre lo mundano y lo divino, alzó aún más la mirada hacia el cielo. En ese instante sagrado, entendió que no solo estaba invocando el fuego del cielo, sino el fuego que ardía en cada corazón presente. Si el Señor no responde, debe ser porque Él busca nuestro corazón, nuestra lealtad más que el signo. Esa revelación iluminó su ser, y con ella llegó una nueva carga. Esta noche no se trata solo de un milagro, sino de despertar la esencia del pueblo. La noche continuó su danza entre sombras y luces, y mientras la multitud mantenía su fe ferviente, Elías se sintió más conectado que nunca. Este instante se había convertido en más que una prueba, era una oportunidad para reconstruir el entendimiento que había fracturado la relación entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechándolo, y aunque el tiempo avanzaba, él sabía que el fuego aún no había descendido.
Se dio cuenta de que en la espera de aquel fuego divino había un misterio más profundo. Si en este momento no hay respuesta, ¿seré capaz de sostener la fe en el silencio? La pregunta flotó en el aire alrededor de él como un pájaro enjaulado, ansioso por ser liberado. La escena era un lienzo, más oscuro que la incertidumbre misma. El espíritu del pueblo empezaba a titilar, y en el rincón de sus corazones se empezaban a vislumbrar los ecos de una fe persistente. Tal vez el fuego no vendría como un espectáculo, sino como un suave recordatorio de la presencia constante de Dios en sus vidas, en aquellos días de espera, mientras una nueva oleada de viento barría la escena, soplando fragmentos de llanto y risas hacia el horizonte. Elías entendió que el verdadero desafío era sostener la promesa de un revelador amanecer. Pero la verdadera revelación que aún aguardaba permanecería entrelazada en el silencio de esa noche, un misterio que desvelaría el camino hacia la transformación no solo de un pueblo, sino de su propia alma. Como una antorcha apagada buscando ser avivada, Elías despertó a la idea de que algunas respuestas solo llegan a aquellos que persisten en la búsqueda. El aire, cargado de expectativa, permanecía en un tenso equilibrio, mientras la multitud, como una masa de hojas secas, se movía al son de sus temores compartidos. Elías, sintiendo el peso de sus miradas, comprendió que su papel era más que el de un simple profeta, era el orquestador de una sinfonía de fe, donde cada nota dependía de la conexión de cada corazón con el Creador. Más allá de los lamentos y los gritos dirigidos a lo alto, Elías sintió que una brisa suave corría por su piel, llevándose consigo los miedos ocultos que brotaban de la sombra de su ser. Con cada latido de su corazón, la lucha interna se tornaba más clara. El fuego, pensó, no solo transforma lo tangible, sino también los secretos guardados en lo profundo de nuestra fe. La revelación era tanto un consuelo como un desafío. El fuego debía manifestarse para purificar, pero primero había que enfrentar las cenizas de la duda que cubrían la fe de su gente. ¿Dónde ha ido la pasión que una vez ardía en nuestros corazones? ¿Acaso hemos olvidado que somos el pueblo elegido? Se preguntó Elías, mientras sus pensamientos se entrelazaban con memorias de gloriosos sacrificios y victorias pasadas, momentos donde el pueblo danzaba en plena entrega. Las palabras que eligió no serían solo un clamor, sino un fuego que despertara memorias y emociones adormecidas. ¿No es nuestro sacrificio un reflejo de nuestra lealtad? Despierta, Israel. No permitas que la desesperanza apague tu luz. ¿Dónde está la fe que nos definió? La voz de Elías resonó con un fervor renovado, y mientras hablaba, su voz se transformó en un eco profundo que reverberaba en las almas encadenadas a la rutina del temor. Las sombras parecían disiparse momentáneamente, y en su lugar, un resplandor de esperanza comenzaba a surgir, como un brote en la tierra árida. Al añadir su voz a la de la multitud, sintió como la energía de sus clamorosos llamados regresaba como un torrente. Había algo más grande en juego. Si bien buscaban el fuego, en realidad buscaban un regreso a la relación íntima con Dios. De repente, sintió que estaba siendo testigo de un fervor renovador que hacía vibrar la tierra bajo sus pies, como si el mismo suelo respondiera al anhelo colectivo de su pueblo por conexión, pero en medio de la euforia, la sombra de la duda emergía nuevamente, con la misma fuerza que antes. ¿Es suficiente este clamor? ¿Está nuestro sacrificio puro? El temor a recibir silencio como respuesta volvió a hacer eco en su mente. Sin embargo, un susurro interno lo instó a continuar. Aunque el fuego no descienda, ese fuego a veces arde en las acciones de aquellos que se mantienen firmes. Mientras la multitud continuaba gritándole a Dios, Elías miró al cielo con una mezcla de desafío y súplica. La noche estaba envuelta en un misterio, era un lienzo en blanco esperando ser pintado con la actuación divina, una revelación que podría cambiar el rumbo de su historia. Se preguntó si sería capaz de soportar el silencio, si su papel era también crear un espacio donde la llama de la fe pudiera reavivarse sin señales resplandecientes. La revelación más dura llegó a su corazón como un golpe suave. Tal vez he olvidado que el verdadero sacrificio no está en la llama que consume, sino en la vulnerabilidad de abrirse al dolor de la espera. Este pueblo y yo también debemos buscar la pureza en nuestros anhelos, incluso cuando el cielo parece mudo. De repente, el viento cambió su curso, trayendo consigo el eco de visiones futuras. Imaginó un pueblo que no necesitaba constantes señales de poder para creer, un pueblo que se alimentaría del fuego interno de su fe, de su convicción silenciosa. Si esta noche fuera solo un preludio, si el silencio fuera el principio de la revelación, entonces permíteme ser un canal de tu luz, Señor, murmuró Elías, casi en un instante de trascendencia y rendición. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo como ojos curiosos, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería la espera el verdadero sacrificio en esta búsqueda de reconocimiento?
con cada latido de su corazón, Elías se aferró a esta pregunta, un indicio de que, a veces, el silencio puede hablar más fuerte que el fuego, y que el verdadero milagro reside en cómo responden las almas a la espera, que revela lo que realmente anhelan. La noche continuó, cargada de misterio, como si el propio cielo estuviera reflexionando en una danza interminable, invitando a Elías y al pueblo a un viaje profundo hacia la esencia de su fe. En el horizonte surgía un nuevo amanecer, y en medio de la oscuridad, cada corazón palpitaba con la esperanza de que, quizás, el verdadero fuego comenzaría a encenderse desde adentro. Con el primer rayo de luz que rompía la línea del horizonte, se sentía el milagro de un nuevo día, como un susurro suave que llamaba desde lo profundo del alma. Elías se apoyó en una roca fresca, observando la multitud que poco a poco comenzaba a disiparse. Sin embargo, su corazón latía con fuerza en el eco de lo que acababa de experimentar. Había una inquietud, una sensación de no haber terminado de compartir su mensaje, de que la noche no solo había sido una prueba, sino la puerta a algo mucho más significativo. Hombres y mujeres de Israel, comenzó con un tono suave, pero firme, aunque aún no vemos el fuego descender, no debemos desmayar. Ha sido en la noche más oscura donde el fuego de la fe a menudo brilla más intensamente. Su mirada abarcaba las caras cansadas y esperanzadas de aquellos que le habían escuchado, cada uno llevándolos consigo una carga de incertidumbres. Con cada palabra, pretendía insuflar un nuevo aliento y hoy, mientras el sol asciende, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hemos ofrecido realmente al Altísimo? ¿No se ha convertido nuestra confianza en Él en una búsqueda superficial de señales, en vez de un anhelo profundo de conexión? Se dio cuenta de que muchas inquietudes estaban clavadas en el corazón de su pueblo. Mientras pronunciaba estas palabras, una nueva duda surcó su mente, cómo guiar a este pueblo hacia una fe más sustancial y menos dependiente del espectáculo. El sonido del amanecer rompía el silencio, como un tablao musical que invitaba a la reflexión. Elías sintió como una corriente de energía comenzaba a moverse en los corazones de su gente, como si despertar de un letargo. La trama de la historia de Israel exigía ser reescrita, y esto solo podría suceder si estaban dispuestos a cambiar, a abrazar lo incierto. Era la batalla interna entre lo visible y lo invisible, entre la certeza y el signo, un conflicto que moldearía su camino. A veces, el silencio puede ser un regalo. Quizás el fuego que esperamos no venga del cielo, sino que ya arde en nuestros propios corazones, esperando ser avivado por nuestras propias decisiones y devoción. Este es un tiempo de preparación, de limpieza del altar de nuestras vidas, y de la mirada atenta a cómo encendemos el fuego en el espíritu de nuestra comunidad, pronunció, dejando que su voz se emparentara con la recién nacida luz del día. Sin embargo, una insidiosa preocupación aún lo acechaba. ¿Estamos preparados para este fuego interno? ¿Seremos capaces de mantener viva esta fe sin las manifestaciones grandiosas que todos demandamos? Cada reflexión se sentía como un puñal que se hundía más profundo en su entendimiento. Mientras meditaba sobre esto, notó a una anciana entre la multitud que se mantenía alejada del bullicio, sumida en su propio silencio. Se acercó a ella, sintiendo la necesidad de conocer su historia. ¿Por qué te alejas, madre?, preguntó, su voz empeñada en ansias de conexión. Ella levantó la mirada, las arrugas de su rostro enredaban un mundo de sabiduría. Elías, dijo, he visto mucho en esta vida, y el fuego a menudo llega de maneras que no comprendemos. A veces, el silencio es un medio del que Dios se vale para hablarnos. Aprender a escuchar es el verdadero reto. El fuego que transformará debe surgir de un corazón que busca y no de un clamor por señales. Las palabras de la anciana resoaban en su interior, como si una chispa encendida estuviera despertando nuevas visiones. ¿Escuchar? ¿Qué significa realmente escuchar en el corazón de Dios?, se preguntó. Con cada respuesta que sentía, surgían nuevas preguntas, como nubes que se formaban en el cielo antes de una tormenta. En este viaje hacia la fe renovada, sentía que cada paso podía llevarlo más allá del conflicto, hacia una intimidad con el divino menos condicionada por las necesidades humanas. El pueblo, al escucharlo, comenzó a murmurar entre ellos. Había una necesidad imperiosa de volver a conectar con el propósito sagrado que había sido olvidado. Quizás el desafío no es solo lo que pedimos, sino que tan dispuestos estamos a escuchar y obedecer, reflexionó Elías, comprendiendo que la pureza de su propia fe dependía no de lo que buscaba, sino de cuánto estaba dispuesto a dejar ir al finalizar el día. Mientras el sol se ponía y el oscuro manto nocturno comenzaba a envolver la tierra, Elías se sintió abrumado por la importancia de su misión. No solo debía ser el portador de la voz divina, sino también el guía hacia el fuego interno que habita en cada corazón. Si tú callas, ¿podré hablar en el silencio? Si no hay señales,
que se levante mi fe en la fe misma, que no dependa del fuego que descenderá, sino de la llama que puede encenderse aquí mismo, pensó, una nueva revelación iluminando su ser. La oscuridad caía a su alrededor, y con ella, un nuevo sentido de propósito se cernía sobre su alma. ¿Era este viaje hacia el interior donde realmente se estaba gestando el milagro? ¿Podría ser que el fuego que anhelaba ya estaba en su pueblo, esperando una chispa que lo avivara? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, un nuevo viento sopló a su alrededor, trayendo consigo el susurro del tiempo eterno. No busques el espectáculo, sino el susurro del bienestar en tu entrelazamiento con Dios. En lejanía, sonaron ecos de fe. Cuando la última luz del día se extinguió y el manto de la noche cubrió la tierra, se desató en el corazón de Elías una calma profunda. La tormenta que había rugido durante horas parecía haber dado paso a un silencio reverberante, un silencio que no era vacío, sino cargado de posibilidades infinitas. Las sombras danzaban, como demonios burlones, y Elías contempló la inmensidad del cielo estrellado, recordando que sus temores eran pequeños ante la grandeza de Dios. Es aquí, pensó, en este silencio, donde se forjan las respuestas. Al levantar el rostro hacia lo alto, sintió que cada estrella brillaba con un mensaje de promesa, como si el cielo le hablara directamente a su corazón desgarrado. Entonces, con una voz que emergía desde el fondo de su ser, clamó: Señor, no solo busco señales. Deseo una conexión profunda que despierte la fe dormida en mi pueblo. Las nubes, aún oscuras y amenazadoras, comenzaron a separarse lentamente. Un suave viento sopló, trayendo consigo el aroma del cambio, de la transformación inminente. La multitud, aún expectante, contuvo el aliento. Sabían que el momento había llegado. Elías les miró, reconociendo en sus ojos una chispa de esperanza que había estado oculta, ansiosa por ser avivada. Era como si todos los corazones latieran en un mismo compás, un canto colectivo que resonaba en la atmósfera. Hoy, aunque el fuego divino aún no desciende, debemos encender lo que llevamos dentro, exclamó con una pasión renovada. No perdernos en la búsqueda de maravillas, sino en la búsqueda de un corazón contrito que se vuelve hacia Dios. Las palabras emergían de él como llamas danzantes, mientras sentía que una fuerza poderosa lo envolvía, alentándolo a ser el portador del mensaje. De repente, en un claro entre las nubes, una luz brilló intensamente, como el oro destellando en la penumbra. En ese instante, Elías comprendió que no solo había orado por un signo, había pedido que Dios transformara su pueblo a través de la fe colectiva. La luz se intensificó, y un rayo de fuego descendió como una respuesta divina, pero no como el consumidor que esperaba. En cambio, el fuego danzó sobre el altar, y luego se extendió, envolviendo a la multitud en un abrazo cálido. La transformación fue explosiva pero sutil, cada persona sentía en su interior un nuevo ardor, no el fuego del juicio sino el fuego de la renovación. Los corazones empezaron a arder con una fe restaurada, una adoración que trascendía el espectáculo. El eco de las almas elevándose con fervor combinando los gritos de Yahvé es Dios, resonó con un poder tal que vibraba en las colinas. No solo era el fuego de un espectáculo, sino la manifestación de un cambio interno, un despertar en la conciencia colectiva. Elías, viendo esto, sintió que el propósito se había cumplido no solo a través del fuego del cielo, sino del fuego ya presente en aquellos corazones dispuestos a seguir. Era un milagro que transformaba no solo su vida, sino la de toda una nación. Mirando hacia el cielo estrellado, sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud y alegría. En la espera de respuestas, encontramos nuestro verdadero ser, murmuró. Comprendió que la verdadera revelación no estaba solamente en el desenlace, sino en la travesía, en el aprendizaje que había hecho a través del dolor y la lucha. Esta noche, no solo hemos invocado al fuego del cielo, sino que hemos reavivado la llama de nuestra fe olvidada. Mientras la gente se unía en una alabanza inquebrantable, Elías entendió por fin que el desenlace no era el fuego, sino el espíritu restaurado de un pueblo que ahora fortalecía su conexión con el Dios vivo. En su corazón sonaba una última verdad potente y resonante: a veces, el verdadero milagro no es la señal que esperas, sino el fuego que ya arde en tu interior, esperando ser encendido por la fe corporal. Y así, en ese claro de fuego y luz, Elías y su pueblo se unieron en una nueva adoración, renaciendo de entre las cenizas de la duda hacia la luz de un nuevo amanecer.